Muy bien. Licenciado, solo comentarle que ¿Sí? tuvimos bastantes problemas para poder entrar a la plataforma. Creería yo que los demás compañeros que no se han podido conectar, ese sería el problema, porque en lo personal a mí me costó bastante entrar. Ahora. Sí, ahorita. Parece que las compañeras acá me están manifestando que el internet parece que se había caído el sistema, dicen. Ah, ok. Gracias. Pero creeré de que hoy sí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ok. Gracias. Ok. Vamos a ver ahorita si podemos compartir entonces. ¿Se ve desde sus casas? ¿Se ve? Chile. Excelente. Ay, para que ustedes se hagan famosos. Muy bien. ¿Quién se cayó? Bueno. El problema es ahí que llamar al técnico. Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar un poquito con relación a lo que es ya la formación de un sindicato. Vamos a retroalimentar un poquito lo que vimos en la última clase. Y en ese sentido, decíamos que había que determinar cuando se va a formalizar un sindicato, habría que determinar entonces qué clase de sindicato se va a formalizar en primer lugar. ¿Ok? Y para determinar qué clase de sindicato se va a formalizar, se entiende que la ley en nuestro país permite que se formalicen sindicatos de gremio, sindicatos de empresa. Tal vez podemos apagar las luces de aquí adelante. Ok, gracias. Eso, ahí, casi, casi. Aquí sí, para que vean ahí. Eso. Sí, así está bien, está bien. Vaya, entonces, habría que determinar qué clase de sindicato es el que se va a formalizar. Y dentro de ellos decíamos que había sindicato de gremio, sindicato de empresa, sindicato de industria y sindicato de empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. En este sentido, teniendo ya el conocimiento de estas clases de sindicatos que tenemos, entonces acuérdense que todo comienza por una reunión entre los trabajadores afines, para luego, después de esa reunión, irle dando forma a lo que es la asociación profesional, que le conocemos como sindicatos. Y dentro de ello es lo que técnicamente le llamamos la constitución de un sindicato, técnicamente, jurídicamente, la constitución de un sindicato. Y en ese sentido, para constituirnos, hay que asegurarnos, decíamos como paso uno, ¿verdad?, de que existan personas dispuestas
¿verdad? Personas dispuestas y deseosos de pertenecer al gremio. Esto es importante. Muy bien. Entonces, dentro de este paso número 1, tenemos entonces, aquí va, o aquí. Bye. Ok, ahí no hay problema. Entonces, resulta de que dentro del paso 1, lógicamente, habría que ver que hayan personas que estén, pues, o que existan y que estén dispuestos a organizarse. Muy bien. Por lo demás, la libertad sindical es uno de los derechos humanos de carácter colectivo. Derechos humanos, derechos constitucionales, lógicamente, porque ya vimos que la Constitución da la facultad de poder irse organizando como tal. Los y las trabajadoras tienen el derecho de ser o no ser parte del sindicato. Esto lo decíamos porque el que quiere formar parte del sindicato lo hace de forma voluntaria. Pero si yo no quiero y digo, no, señores, yo no me gustan esas cosas, solo por eso el sindicato no lo va a, como les dijera, a excluir o a menospreciar, o solamente por ello pues le van a hacer lo van a discriminar, que no tenés derecho a las prestaciones que ganemos, no, ¿verdad? Aunque no sea parte del sindicato, alcanza parejo como todos, ¿ok? Entonces, como se trata de una acción colectiva para organizar el sindicato, el primer paso es constatar que existe un grupo de trabajadores dispuestos a organizarse. Y decíamos, acuérdense que el mínimo que debe de existir es de 35 miembros. Los trabajadores, en algunos casos desconocen que un sindicato, ¿verdad?, que se pueda formalizar un sindicato y desconocen por consiguiente los beneficios que tiene el estar organizado. Para ello se necesita darle charlas, o sea, divulgar a los trabajadores, darles a conocer que dentro de sus derechos como trabajadores está el de organizarse profesionalmente, ¿verdad? Y por consiguiente, ¿verdad?, indicarles qué es un sindicato, cuál es la importancia, cuáles son los beneficios y todo eso. Sí, sí. La edad del trabajador. Un trabajador, que ya un muchacho de 14 años ya puede estar habilitado para laborar. En materia de trabajo es permisible, ¿verdad? Ok. Ya decíamos determinar pues en la clase de sindicato, ¿verdad?, que se va a lograr. Y por consiguiente, establecido el número de trabajadores suficiente para formar un sindicato, ¿sí?, podemos proceder al mismo, ya que la ley nos faculta para constituirnos en sindicato, porque ya tenemos el número mínimo que la ley requiere. Por consiguiente, como paso cuarto, ya media vez organizados ellos, reunidos y estando enterados de qué clase de sindicato se va a formar, entonces estas organizaciones de trabajadores, de empleados, entonces ellos tienen que redactar sus estatutos, ¿sí? Perdón, licenciado. ¿Hola? Perdón, ¿me podría poner la diapositiva 2, por favor? ¿Esta o la anterior? La 2. Paso 2. Paso 2. Sí, por favor, gracias. Ok. Decíamos en el paso 2 que había que determinar qué clase de sindicato vamos a formar. Y dentro de ellos tenemos aquí en El Salvador, artículo 209, sindicatos de gremio, sindicato de empresa, sindicato de industria, sindicato de empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. Entonces, teniendo ya la idea de qué clase de sindicato se va a formar, entonces le damos paso a las siguientes etapas que estábamos viendo, como establecer el número, realmente que sepamos que tenemos el número mínimo de 35, ¿ok? Y luego en el cuarto paso, trabajar los estatutos. Estatutos y reglamentos administrativos, ¿sí?
En este sentido, además de elaborar los trabajadores los estatutos, también se elige libremente quiénes van a ser los representantes del sindicato. Y para ello, entonces, se debe de organizar su administración y sus actividades, ¿ok? En el sentido, ¿verdad?, de dejar en claro, pues, la estabilidad de las autoridades del sindicato como tal. Entonces, una vez terminado el tipo, o sea, determinado el tipo de sindicato, una vez determinemos qué clase de sindicato vamos a formar y que tengamos claro también ya de que el número de trabajadores requerido por la ley está correcto porque tenemos más de 35, ¿ok? Entonces, vamos a preparar lo que se llama asamblea constitutiva. ¿Qué es una asamblea? Asamblea es una reunión de personas con un fin determinado. Y en el caso pues el fin que se determina en la reunión de los trabajadores es la formación del sindicato. Entonces, a eso se le llama asamblea y se llama asamblea constituyente o constitutiva porque es la reunión especialmente que se hace para determinar, uno, la formación del sindicato, dos, qué clase de sindicato se va a formar. Tercero, en la asamblea constitutiva, de común acuerdo, todos los intervinientes, todo el grupo de personas van a establecer acuerdos mediante un acta. Van a ir estableciendo acuerdos mediante un acta, ¿verdad? Y ahí se pueden detallar los objetivos para los cuales se va a constituir el sindicato. ¿Sí? Entonces, para ello se van a tener que hacer convocatorias para toda la asamblea y toda esa documentación se va a ir archivando, guardando cuidadosamente, porque ya van a ver que son requisitos que sirven cuando se lleva al Ministerio de Trabajo el acta constitutiva del sindicato y ellos revisan que se hayan cumplido con todos los pasos como tal. Perfecto. Entonces, dentro de ese mismo paso número 4, se habla acerca de la propuesta de los estatutos y esto es siempre previo a la estabilización o a la constitución del sindicato porque tiene elementos que son de carácter bien importantes, como por ejemplo el nombre y tipo de organización, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el sindicato? Sindicato de abogados, ¿verdad? XYZ. Es una organización de tipo gremial, porque solamente van a estar ahí aglutinados abogados. Podría ser, por ejemplo, un sindicato de abogados de la empresa pública en El Salvador, por decir un nombre. Se llama gremial porque solamente es un tipo de actividad la que se está alineando. Y en este caso son abogados. Hay sindicato de empresa. Si nosotros pertenecemos a la empresa donde hacen zapatos, por decir algo. Ad hoc, vaya. Todos nosotros somos trabajadores de la empresa ad hoc. Entonces nos organizamos y entonces ya, como todos pertenecemos a una empresa, el sindicato es de empresa. Entonces ya sabemos que la clase de sindicato va a ser de empresa, el tipo, ¿verdad?, de organización, que el nombre va a ser, por ejemplo, sindicato de trabajadores de la empresa ad hoc, y ahí se sacan las siglas. El domicilio, supóngase que la empresa esté en San Salvador, sería el domicilio de San Salvador. Acordémonos de que la palabra domicilio y residencia son dos cosas totalmente diferentes. La residencia es el ánimo de pernoctar en dicho lugar, donde usted vive. Y el domicilio es el lugar donde usted por lo general hace sus actividades. Por ejemplo, si usted vive en Soyapango, su domicilio es de Soyapango. Si usted trabaja en San Salvador, usted puede poner domicilio especial a San Salvador. Entonces los trabajadores, ¿verdad?, que ya tienen el nombre y el tipo de organización y domicilio, estos tienen el derecho a formar parte de esa organización profesional que estamos organizando. Y entonces ahí se determinan algunas condiciones para pertenecer al sindicato. Y dentro de las condiciones para pertenecer a un sindicato está el pago de cuota sindical.
Parece que alguien me preguntaba la vez pasada al respecto. Entonces yo pertenezco al sindicato y como acuérdese que esos estatutos que se van creando, dentro de los estatutos se puede poner ahí cuota sindical, por ejemplo. Y toda la asamblea tiene que aprobar los estatutos. Y dentro de su aprobación, todos los trabajadores que están ahorita haciendo la asamblea, por ahorita la máxima autoridad, acuerdan y dicen, bueno, paguemos $5 mensuales, pues de cuota de sindicato. Y a todos acuerdan. Y el que quiera formar parte del sindicato para meterse paga mensualmente, está dando una cuota X. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Todo eso tiene que ser bien contabilizado, ¿no? Bien auditado también. Entonces ahí está en la planilla y se van descontando. Por otro lado, dentro de los estatutos dice que la asamblea debe de participar en todas las actividades del sindicato. Y así más estatutos donde se habla quiénes forman parte del sindicato, cuánto es la cuota del sindicato, qué actividades realizará el sindicato y todos los estatutos que tengan que ver definitivamente con la formación del sindicato como tal, del andamiaje del sindicato. ¿Cómo es que se va a organizar el sindicato? La dirección del sindicato. Es decir, quién va a tener la dirección misma. Y para ello la junta, es decir, la asamblea general, en ese momento, elige a la junta directiva. Dentro del sindicato hay dos clases de autoridades. La asamblea general, que está compuesta por la totalidad de sus miembros, y este montón de miembros, hagamos de caso que somos del sindicato de la empresa ad hoc, por decir un nombre. Y ya vemos 100 personas aquí reunidas. A esto se le llama asamblea. Estas 100 personas votan y dicen, vamos a votar por elegir a la junta directiva, que las funciones de la junta directiva va a ser la representación, la organización, representación y dirección de todo ese sindicato, que es elegida por la asamblea general. Entonces, esa junta directiva que va a ser nombrada también debe de esclarecerse cuáles van a ser sus atribuciones, ¿verdad? Cuáles son los números que la componen, ¿ok? ¿Quiénes la componen? ¿Cuáles son el número que la constituyen? El número de trabajadores que la forman. ¿En qué periodo se van a estar reuniendo? Todo eso es bien importante. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que van a convocar? En este caso, por lo general, son los secretarios, ¿verdad? Que lo hacen. Los mecanismos de vigilancia y fiscalización, como son los comisarios o la junta disciplinaria. Y cualquier otro mecanismo que pueda tener, como por ejemplo las auditorías, que puedan auditar las acciones que están haciendo aquellos representantes del sindicato, cuáles son los miembros de la junta directiva. Esto es bien importante, la forma de adquirir y administrar el patrimonio de la organización. Porque el sindicato llega a tener un patrimonio. Y el patrimonio está compuesto por todos los haberes o por todos los pasivos que pueda tener la organización. No es lo mismo patrimonio que dinero o disponible o circulante. El patrimonio es el conjunto de haberes o pasivo que pueda tener. ¿De qué estoy hablando? Toda persona natural o jurídica tiene haberes. Lo que es hasta a su nombre que le es favorable es un activo. Y lo que usted debe en la actividad diaria de su vida, ese es un pasivo, es algo que hay que... Entonces a todo eso se le llama patrimonio. Por ejemplo, al sindicato se le ocurre comprar un local. No precisamente se pueden estar reuniendo en el local de la empresa. Se les ocurre comprar una casita, un local, una oficina, con una sala grande donde puedan estarse convocando ellos. Y entonces, como el sindicato tiene personería jurídica, tiene existencia como persona jurídica que se la da al Ministerio de Trabajo. Entonces ellos como sindicato pueden obligarse a hacer contratos. Y en ese sentido ellos pueden como sindicato adquirir un bien inmueble, por ejemplo. Ya ese es un patrimonio más. Pueden adquirir vehículos para movilizar al personal, por ejemplo. O cualquier otra cosa que vayan adquiriendo, a eso se le llama patrimonio. Entonces esto va a estar bajo vigilancia y fiscalización.
De tal manera de que todo el patrimonio se administre, ¿verdad? De la mejor manera. Ahora, acuérdense de que toda organización, así como nace, así también se desvanece. Y el sindicato puede ser que haya una disolución del mismo, y en caso de haberlo, ¿cómo va a ser la distribución, verdad? Para cuando haya una disolución, el pago de las obligaciones, por ejemplo, que hayan adquirido al momento de ser disuelto el sindicato. Pero decíamos hace un momento de que las máximas autoridades de un sindicato están ahí como la Asamblea General, que es cuando todos los miembros se han reunido, y si no todos, pues la mayoría que hagan quórum, y la administración que la tiene también, la Junta Directiva, que para esos fines fue electa por la Asamblea General. Y en este caso, ¿verdad? La Junta Directiva está compuesta de esta manera, por lo general, no siempre. Pero ahí tenemos un parámetro base o básico de cómo puede estar conformada una junta directiva dentro de la asamblea, perdón, dentro del sindicato como tal. Que ya dijimos que la junta directiva es electa en asamblea general, es decir, con la concurrencia de todos sus miembros o si no de la mayoría de sus miembros. Que haya quórum, que se establezca el quórum, o sea, el número de asistencia de sus miembros para poder elegir a la junta directiva. En este sentido, entonces, esta junta directiva va a estar compuesta por un secretario general. Y el secretario general es la persona que va a tener a su cargo la dirección. Y dependiendo de los estatutos, la representación también. Luego tenemos la Secretaría de Organización, ¿verdad? Que va a estar a cargo de hacer los llamamientos como para poder, como vaya, reuniones, citaciones. La Secretaría de Finanzas o Tesorería, pues, ¿verdad? Que va a estar a cargo del manejo de los fondos. Y la Secretaría de Reclamos y Conflictos o Acciones Reivindicativas. ¿Qué es esto? Lógicamente, el sindicato se ha formado para, consecuentemente, buscar el bienestar, el interés económico o el interés laboral de cada uno de sus trabajadores o el interés personal, incluso familiar de sus trabajadores, que para eso se hace el sindicato, para que ellos puedan establecer peticiones a los patronos que vayan en mejora de los trabajadores. Pero ¿qué sucede si el patrono no está cumpliendo con las obligaciones de darle a los trabajadores las prestaciones que estos han ganado? Entonces, para eso está esta secretaría que se va a encargar de hacer los reclamos al patrono, ¿verdad? O dirigir los conflictos en una acción reivindicativa, es decir, deme lo que no me ha dado. Cumpla con las obligaciones a las que ustedes se han hecho acreedores. También puede estar conformado por una secretaría de actas y correspondencia, que es la persona que se encarga de estar en todas las reuniones, levanta las actas de todos los acuerdos que se toman. Y recordemos que un acta es un instrumento de validez para el sindicato, donde se deben de cumplir con todos los acuerdos a los que se hayan formalizado. Entonces, se elabora el acta, ¿verdad? De tal manera, pues, de que ahí quedan los acuerdos como tal, porque todos los acuerdos a los que ellos lleguen y estén elaborados en acta van a tener ese estricto cumplimiento, ¿verdad? También puede que haya otra secretaría, que es la Secretaría de la Mujer o Equidad de Género, que también se va a encargar de atender los casos de tal manera que no haya vulneración a los derechos de la mujer, que no haya vulneración a los derechos de los trabajadores más desprotegidos. Entonces, la Secretaría esta de la Mujer o de Equidad de Género, que es la que va a estar al cuidado de que se dé el cumplimiento, que vaya siempre en la pretensión de obtener esos beneficios hacia la mujer como tal.
Y si se quiere, podríamos también meter un par de vocales dentro de la junta directiva que de repente en los estatutos debe de decir cuáles son las funciones de los vocales, que podría ser como colaborar con los demás cargos, que podría ser que un vocal sea el que reemplace a uno de esos cargos. Ahí va a depender de lo que se establezca en los estatutos del acta constitutiva. ¿Ok? Esto es interesante que le vayamos poniendo atención porque esto que se está dando es como la herramienta para que ustedes vayan formalizando la tarea que vamos a ir haciendo. Ahí aparece ya en la plataforma la primera parte de la tarea, de la busca. Va a encontrar que ya se les está pidiendo el primer material que nos va a ayudar para ir formando la constitución de la sociedad. Ahí les aparece en la plataforma siempre que estarla revisando. Bien. Para la constitución de los sindicatos intervienen varias leyes. Por ejemplo, cuando hablamos del Código de Trabajo, en él vamos a encontrar disposiciones que se van a aplicar a las personas empleadas en instituciones oficiales autónomas, no de estatales, ¿vea? Cuya forma de vinculación con la administración pública sea mediante un contrato individual de trabajo. Solo en esos casos. Porque ya van a ver la diferencia con la empresa privada con la empresa pública, ¿verdad? Son leyes totalmente diferentes. Y la ley del servicio civil que se va a aplicar a los servidores públicos. Los que trabajan en el órgano judicial, ¿verdad? Están bajo la ley del servicio. Se aplica a los servidores públicos comprendidos en las carreras administrativas, ¿verdad? Cuya forma de vinculación con la administración es mediante una plaza creada en virtud de la ley de salarios. Entonces ahí vean la diferencia, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser regidos por un código de trabajo y quiénes van a ser regidos por la ley de salarios? ¿Ok? El código de trabajo y la ley del servicio civil regulan lo pertinente a la constitución de sindicatos o asociaciones profesionales. No se dejó de lado, sino que a través de estas leyes también se regula el procedimiento, el andar y el accionar de cada uno de los sindicatos. Ahora, es necesario, y esto sí debemos de conocerlo, ¿verdad? Saber distinguir cuándo hay que aplicar la ley del servicio civil y cuándo es que podemos aplicar el código de trabajo. Sí. Recordemos que en el caso de las municipalidades que son autónomas, ellos tienen una normativa bien especial. Eso es lo que sucede. Ajá. Ajá. Entonces recordémonos de que en el caso de las municipales como autónomas, ellos se rigen también por una ley especial. Exactamente. Entonces esa es la diferencia también ahí. Muy bien. Entonces, como vemos, la constitución de los sindicatos están amparados a la ley, pero vamos a depender del sector público, privado o sector autónomo, que sea, pues, mediante un contrato de trabajo. Bien, con respecto al procedimiento que debe seguirse para constituir ese sindicato, ¿vea? En el sector público, tanto el Código de Trabajo como la Ley de Servicio Civil van a establecer sus propias regulaciones, dependiendo del sector al que pertenezca. No son iguales, van a presentar diferencias, lógicamente. Sin embargo, pues resulta posible identificar las siguientes etapas en común en ambos cuerpos legales. Bien. Es decir que aunque los sindicatos se formen o se formalicen, se constituyan, y aunque dependiendo del sector con el que se opere o se esté trabajando, si es empresa privada o pública,
habría que ver qué clase de ley es la que vamos a ocupar, si Código de Trabajo o la Ley del Servicio Civil. Y por consiguiente, ambas leyes, ¿verdad? O si son autónomas, siempre van a seguir este mismo esquema. Primero hablábamos de la fundación. Y para fundar un sindicato hay que reunirse para constituirlo. En primer lugar, hay que reunirse para constituirlo. En segundo lugar, ya reunidos para constituirlo, opera lo que es la elaboración de estatutos del sindicato. Eso es importante. Llamémosle así las reglas del juego. ¿Cómo es que va a estar regido este sindicato? ¿Cómo están las autoridades? ¿Quiénes van a ser las autoridades? ¿Cómo formar parte de un sindicato? ¿Cómo ser expulsado de un sindicato? ¿Cómo renunciar de un sindicato? ¿Cuánto es la cuota que se va a pagar sindical? Y en fin, todas las reglas del juego que se va a tener mediante la elaboración de los estatutos del sindicato. Luego, cuando ya tengamos la fundación, mediante la reunión, la constitución, los estatutos del sindicato, entonces ahora vamos a buscar que el sindicato se inscriba ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante una solicitud que debemos de presentar hacia la entidad gubernamental, de tal manera de que el sindicato se registre mediante la inscripción del mismo, y media vez se registre, ese sindicato se inscriba, entonces ya no va a ser una entidad por ahí de personas o sindicales por ahí queriendo actuar de hecho, sino que ya van a tener la calidad de persona jurídica. Es decir, van a tener la existencia de un ente ficticio jurídico que se llama Sindicato de los Trabajadores de ADOC, por decir un nombre. Bien, cuando se presenta para su registro, a efecto que se inscriba el sindicato al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, venimos con la etapa del examen de estatutos. O sea, es decir, que el Ministerio de Trabajo va a revisar la documentación que usted le presente, porque estos van a revisar los estatutos, que no tenga contenido que vaya a reñir con la ley, con los códigos, con la Constitución, que no vulnere derechos a terceros, que todo lo que se plasme en los estatutos, ¿ok?, estén conforme a derecho. Entonces, eso es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el examen de los estatutos para verificar de que no haya alguna contradicción o que vaya a reñir con la ley o que dañe ejercicios de derechos hacia terceras personas. Luego, viendo pues la situación de que los estatutos están bien y todo eso, entonces se va a verificar la condición de asalariados o asalariadas. ¿Para qué? Lógicamente para establecer, en primer lugar, la naturaleza del sindicato con la clase de trabajadores que tiene. Y dos, para establecer la subordinación que realmente cada una de las personas que están en el sindicato, que forman parte como asamblea general, y los directivos más que todo también, sean pertenecientes a esa empresa, o al gremio, o a la industria, dependiendo de la clase de sindicato que nosotros formemos. Entonces, todo eso es importante. Y cuando se ha verificado mediante el examen de estatutos y la condición de asalariados y asalariadas, y vemos que todo está completamente legal, que no contravienen las leyes, la Constitución, los derechos a terceros, entonces vamos a partir de que entonces todo está correcto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicará la resolución. El ministerio metió una resolución, ¿verdad? Donde dice el ministerio en su resolución que se acredita como tal el sindicato, bla, 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 dependiendo del nombre que tenga. La constitución del mismo resuelve, ¿verdad?, que se le acredita la categoría de persona jurídica al sindicato.
Entonces ya esa resolución que da el Ministerio de Trabajo tiene que publicarse, ¿verdad?, en el diario oficial. Ojo con todo esto, jóvenes, porque todos estos son los pasitos que vamos a ir dando para ir armando la tarea, que la vamos a ir acumulando en la plataforma de este día. Les he subido la primera parte de la tarea que dice que hay que constituirnos como empleados mediante la elaboración de un contrato individual. ¿No le sale? ¿Cómo? Sí, ahí está. Ajá, ya le di, porque sabes si le ponen los enlaces y Ajá. sale. Sale en blanco. De veras. ¿Y a usted? Yo vería, ¿y a usted? ¿Le sale? Ese teléfono es de calidad. Disculpe, la mía está vieja en la carpeta. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Oiga esto, párese ahí. ¿Qué es un conflicto colectivo? Hay conflictos individuales de trabajo, ¿sí? Pero este es un conflicto colectivo. Es decir, vamos a tener un problema jurídico con el patrono. Y es colectivo porque es el sindicato, no soy yo en lo personal, ¿sí? Para ello se va a ir formalizando el expediente en el cual iremos realizando todas las actuaciones. Ajá. Comenzaremos para esta semana a elaborar un contrato individual. Sí, después de vacación, ¿verdad? Sí. Si lo quieren hacer en vacación o para este miércoles, dice. No, no dice 9 de agosto. Sí, pues sí, después de vacación. Pero si quieren pasar trabajando en la vacación, excelente. Vea. Lo vamos a hacer en PDF y lo vamos a ir subiendo. Sí, es que es un expediente que van informando. Desde ahí investiguense cómo es que se van formando esos expedientes, con su carátula, lógicamente, ¿verdad? Y ahí ya van a meter ustedes la documentación. Y tomando en cuenta todo lo que hemos estado viendo, y así lo vamos a hacer. Al final del curso, ustedes van a tener ya, porque se lo voy a ir pidiendo por parte, usted lo va agregando. Y al final del curso, ¿qué vamos a hacer? El tercer registro no le voy a hacer parcial, ¿sí? Les pongo un 4, 5 por ahí. No, un 10. No, entonces solo vamos a hacer parcial 1, parcial 2, ¿sí? Más las actividades y el laboratorio de los dos registros. Y el tercer registro, aunque tengamos un laboratorio y un control de lectura, pero el tercer parcial va a ser la presentación ya total de todo el documento, ¿verdad? De todo el expediente, con todo lo que vamos a hacer, con sus anexos, porque todo lo que hemos estado hablando ahí son anexos, documentos que van a ir consiguiendo. Hablen con alguien que tenga un sindicato, que pertenezca a un sindicato. Entrevístenos. No. Cada uno, ¿verdad? Con nombres ahí, pero nombres hipotéticos. Lo que yo quiero es que sepan que se haga y que ustedes han aprendido cuáles son todos los pasos para la formación del sindicato. Y formado el sindicato, vamos a tener que presentarle al patrón un pliego de posiciones, ¿sí? De peticiones, perdón. Y que el patrón no les conteste a ustedes que no está de acuerdo. Y nos vamos a ir a las etapas del pleito que hemos estado viendo. Ese es el conflicto que vamos a armar. Hasta que llegue donde el juez de paz, de lo laboral, y el juez de lo laboral que decida ahí cómo está la cosa. ¿Sí? Entonces, porque al final el objetivo es que conozcamos en la práctica cada uno de estos pasos de lo que hemos estado hablando. Perfecto. Bien, entonces, en la reunión inicial de constitución, según el Código de Trabajo, o de levantamiento de acta de fundación que puede darse en la Ley de Servicio Civil, el grupo de personas de trabajadores interesados en formar un sindicato deberán levantar un acta que contenga la siguiente información. Esto es importante, esta acta la vamos a hacer. Repito, ustedes pueden investigar con el Ministerio de Trabajo, con algunos sindicalistas, que les proporcionen esto y ustedes los van trabajando ahí. Lugar y fecha de la reunión. Acordémonos de que en primer lugar debe de haber una reunión.
que no estoy hablando de la asociación profesional todavía. Es una reunión donde se acuerda, ¿quiere estar todo en el sindicato? ¿Queremos formar un sindicato? ¿Se va a llamar Sindicato de Trabajadores? Sí, una reunión particular. Entre los interesados que quieran participar. Es decir, estamos iniciando sin nada. Entonces ahí el lugar y fecha de la reunión, nombres y apellidos de los constituyentes, la nacionalidad, documento de identidad, domicilio, actividad que ejercen, que los vincule, pues que son trabajadores de la empresa ad hoc. Luego, teniendo la primera información, vamos a buscar el nombre del sindicato. Al tener el nombre ya del sindicato, ¿cuál es el objetivo del sindicato? Eso es importante. Y el domicilio del sindicato. Si es Soyapango donde está la empresa, ahí lo estamos formando, entonces es el domicilio de Soyapango, ¿verdad? Y también las actividades a las que se dediquen los trabajadores de esa institución, en qué trabajan. Luego, dentro de esa reunión que se va a ir formalizando, hay que ir designando, como decíamos hace un momento, la designación de una junta directiva provisional. ¿Por qué es provisional? Porque acuérdense que ahí todavía no le estamos dando forma, sino que necesitamos provisionalmente tener quien dirija las reuniones, quien convoca y todo eso. Y esa junta directiva como mínimo deberá tener un presidente, vicepresidente, secretario o secretaria y un tesorero porque estamos iniciando, ¿verdad? Todavía no le hemos entrado a lo que es el acta de constitución formal. Y cualquier otro dato que las personas interesadas juzguen conveniente. Entonces hay que conocer para qué sirve, qué son y para qué sirven las asambleas en una formación de una asociación profesional. Y ya dijimos que la asamblea es el número de personas asistentes. Esa es la asamblea general. Y estos hacen una directiva que puede ser provisional, pero después una directiva ya formal. Que la directiva es la que va a representar al sindicato. Porque cuando ya vayamos donde el patrono con un pliego de peticiones a decirle, señores, estas son las exigencias del sindicato, no van a ir los 100. Va a ir ya vimos el secretario de conflictos, por ejemplo. Según la materia, podría ser. ¿Verdad? Entonces ya llega y le dice, señor, aquí traemos el pliego de peticiones del sindicato. ¿Qué dice? Si el patrón dice, no, hombre, está bien, hombre, démosle. Trato directo, ahí nomás nos dejamos ir. Y ese pliego de peticiones que se presenta, si solamente llegamos al trato directo, es decir, está consciente el patrón y dice, sí, hombre, está bien. Lo que están pidiendo, hagamos de caso que el patrón es una gran persona. Y dice el patrón, no va. Está bien, entonces, démosle. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí entonces? Un contrato colectivo de trabajo. Por ahorita les estoy pidiendo un contrato individual, es decir, cuando a ustedes los contratan, usted firma el contrato con cláusulas y todo, y usted pertenece ahora a la empresa. Pero ya cuando es el sindicato, a través de su secretario de conflictos, y entonces acuerdan, se va a hacer un contrato, pero ya no colectivo, sino, perdón, no individual, sino un contrato colectivo. Y ahí no van a ir los 100, va a ir el que representa dentro de la junta directiva. Entonces el contrato colectivo de trabajo, que es otro contrato diferente al contrato individual, no se vayan a confundir. Ok. Preguntas, no sé si hay alguna duda. Si no hay preguntas, jóvenes que también están mediante el Zoom, seguimos entonces adelante, ¿verdad? Sí. En grupos. Lo que pasa es que como ustedes son pocos. Sí, no son muchos. Por los 18 expedientes que va a revisar. No, ahí tiene razón. Sí, a veces me toca desvelarme.
¿Grupos de cuántos? De 2. Grupos de 18. Habría que verlo, vea, sí. La verdad que yo lo que quiero o lo que persigo es que ustedes vayan conociendo esto en la práctica. Que las cosas que en la teoría se hacen de repente se van olvidando, ¿no? Pero cuando lo vamos haciendo en la práctica, las cosas van por ahí mejorando, porque aprendemos. Uh-huh. No, es complicado eso. Ajá, está bonito. Vaya, si gusta, probemos, vaya así con grupos de 3. Tendríamos 6 grupos, porque son 18 ustedes. Pero entonces tendrían que mandarme los nombres de los 6 grupos de 3 personas, que yo siempre los dejo a su libre arbitrio para que ustedes sepan con quién se van a asociar. ¿Ok? Va, entonces cambiamos por un lado las reglas del juego para los que están escuchándonos desde el Zoom y formemos grupos de 3 y me mandan por el WhatsApp. Tenemos WhatsApp con ustedes. El mismo. No, yo creo que ya me salí yo. Busquemos ahí, porque si no, estamos utilizando el mismo, ¿no? Ahí estoy. Vaya. Solo yo creo que todos ustedes son los mismos que estuvieron en el ciclo anterior, ¿verdad? Vaya. Entonces démosle ahí y a través del WhatsApp mandemos la conformación de los grupos de 3 para ir trabajando en eso. Y al final van a exponer el trabajo que han hecho durante todo este ciclo. La defensa de ese trabajo. Vale. Si se trata entonces de un sindicato en una institución oficial autónoma, se deberá indicar la clase de sindicato, ¿verdad? Cuando estamos constituyendo el sindicato como tal. Y por otro lado, si es un sindicato de industria, se deberá indicar las actividades económicas a que se dedican las empresas o instituciones donde las personas afiliadas prestan su servicio. ¿Por qué? Por la diversidad que hay. Ok. $25 somos. De veras, no me habían dicho que eran 18. Ya voy a cobrar más entonces. Sí, tiene razón. Ahí está el decano, la licenciada Iris, ahí estoy yo. Ajá. 24. 8 por 3. Lo que pasa es que son muchos. Creo que ya 6 por 4, 24. Fórmense entonces, vamos a ver. Pero les voy a poner 10 a los que vienen y a los que están en Zoom les ponemos ¿cuánto? 8. Bueno, ya van a reclamar. Entonces van a venir todos. Van a protestar los que están en el Zoom, a decir, wow, 8. Van a formar un sindicato ahí. Sí. No. Muy bien. Cuando se está formando el sindicato, si así lo quieren, se puede hacer mediante levantamiento de actas y ellos pueden, en ese levantamiento de acta, solicitar, ¿verdad?, la presencia de un notario. O podría ser de una delegada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Para que estos certifiquen los acuerdos que están en el acta. ¿Ok? Para que estos certifiquen lo que está en el acta que se está fundando. Y ahí lo hallamos en el artículo 213 del Código de Trabajo y artículo 80 de la Ley del Servicio Civil. Que estas leyes deben de tenerlas ustedes a la mano, ¿verdad?
La ley del servicio civil, el código de trabajo, que establecen pues de que para formalizar esa acta, ¿verdad? Que tenga validez, hay que certificarla. Y los que la pueden certificar, ya sea un delegado del Ministerio de Trabajo, que se invita a la reunión de la constitución del acta, o podría ser mediante un notario, que la función notarial ustedes ya la saben, ya la conocen, ¿verdad? Estos dan fe de lo que se está plasmando ahí. Certifica por un lado, o sea, hace cierto todo lo que se está diciendo, o por el otro lado también legaliza las firmas que un documento, ¿verdad? Muy bien, entonces puede hacerse mediante la presentación de un notario o de un delegado del Ministerio de Trabajo. Eso es vital. Es legal, es vital, es necesario porque si no, no tiene validez, ¿verdad? De tal modo de que, como decía la compañera, no es fácil armar una constitución de un sindicato porque se va a requerir que haya sido discutido y aprobado por las personas que están interesadas en constituir la organización profesional que se llama sindicato. Y por consiguiente, estas personas en reunión de asamblea general son las que van a dar el ok a aprobar o desaprobar el contenido del mismo. Vamos a ver. Veamos si tienen a la mano, por favor, el artículo 79 de la Ley del Servicio Civil. Ya sea los que estamos presenciales o los que estamos virtuales, me avisan. Y el artículo 217 también del Código de Trabajo. Esto, viendo las dos leyes, va a depender qué clase de sindicato se está formando, o sea, de si es sector público o es sector privado. Entonces ahí va a depender si aplica la ley del servicio civil o aplica el Código de Trabajo. Vamos a ver, leamos a ver qué dice el artículo 79. Los interesados tienen derecho a la y reglamentos administrativos, al de elegir sus representantes en los representantes. Voy a pedirle una pausita. Pedirles a tanto ustedes que están presenciales como los que nos están viendo por el Zoom que por favor llevemos la lectura a la par, porque la señorita está leyendo el contenido del artículo 79 de la Ley de Servicio Civil y nosotros aquí presencial la oímos, pero creo que no la están oyendo allá en el Zoom. Entonces pedirles a los estudiantes que están mediante la plataforma que lleven a la mano por favor la lectura del artículo 79. Sigamos. Los que deberán prever su convocatoria obligatoria cada vez que se solicita por lo menos el 25% de los miembros. Modos de elección, composición y de renovación de la relación de sindicatos, elecciones, facultades, obligaciones y responsabilidades causales y procedimientos para que lo cualquiera aspecto de los. Ok, gracias. Con la lectura del artículo 79 de la Ley del Servicio Civil se establece, ¿verdad? Las formas de cómo es que se va a establecer la constitución del sindicato dependiendo de la naturaleza del mismo. Veamos ahora lo que dice el artículo 217 del Código de Trabajo. Quisiera que me ayudara alguien que esté en el Zoom para que lo oigan ustedes también y oímos nosotros acá los que estamos presencial. Artículo 217
del Código de Trabajo. El artículo 79 de la Ley de Servicio Civil establece los estatutos que deberá contener, ¿verdad? Pero dependiendo, ¿ok? Debe de depender de la clase de sindicato que se está formando, ya sea empresa privada o si es empresa pública. Va a depender de ahí para ver qué ley es la que vamos a utilizar para la formación del sindicato. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa privada, nos vamos a ir a lo que es el Código de Trabajo, artículo 217. No sé si lo tiene alguien ahí de los estudiantes que están virtuales. Leamos. Capítulo 3, estatutos, principios de autarquía sindical, potestad estatutaria. Artículo 17. Dentro del respeto de la ley y de la liquidación, los interesados tienen el derecho de redactar sus estatutos sindicales. Sin embargo, los mismos deben en todos los casos expresar lo siguiente. Ajá. Literal A, clase, objeto y domicilio del sindicato. Literal B, condiciones que deben reunir sus miembros. Literal C, derechos de sus miembros. Literal D, sanciones disciplinarias, motivos y procedimientos para la liquidación de las mismas, debiéndose a respetar en todo caso el derecho a la defensa del inculpado. Literal E, la cuantía de las cuotas ordinarias y sus formas de pago. Literal F, el procedimiento para aprobar y cobrar cuotas extraordinarias. Literal G, épocas y procedimientos para la liquidación de las asambleas ordinarias y extraordinarias, reglamentos de las sesiones, debates y votaciones. Las asambleas ordinarias deberán celebrarse como una liquidación no menor de un año. Previa convocatoria con una que no podrá ser de menos de 15 años. Las extraordinarias se celebrarán en las condiciones que dispongan sus estatutos, lo que deberá prever su convocatoria obligatoria cada vez que lo solicite por lo menos el 25% de los miembros. Literal H, modos de elección y de renovación de los órganos directivos, duración de su mandato, liquidación de las facultades, liquidación causales y procedimientos para su remoción. Literal I, las reglas para la liquidación de los bienes y fondos sindicales para la liquidación de los presupuestos, presentación de balance y de finiquitos. La presentación y aprobación de las cuentas deberán efectuarse por lo menos una vez al año en una asamblea ordinaria. Literal J, la época y la forma de presentación de las cuentas sindicales. Además, literal K, normas para la liquidación del sindicato y procedimientos para la revisión y modificación de los estatutos. Y literal L, ya es, la asamblea podrá adoptar prescripciones que estimen convenientes para el mejor funcionamiento del sindicato. Ok. Gracias, señorita. Muy bien. Entonces, a través del artículo 79, se pueden establecer los requisitos y las formas de cómo habría que elaborar los estatutos que son discutidos y aprobados en Asamblea General por las personas interesadas. Y el artículo 217 del Código de Trabajo, que el que está leyendo la compañera en esta oportunidad, que también establece lo mismo, pero va a depender de la normativa que resulte aplicable según sea el caso, ¿sí? ¿En qué momento nos vamos a ir, por ejemplo, a la Ley del Servicio Civil y en qué momento nos vamos a basar al Código de Trabajo? Esa es dependiendo de la naturaleza misma de los trabajadores, si son empleados públicos o si son de la empresa privada. Entonces ahí está la diferencia y ahí pues se acaban de leer en el artículo 217 los requisitos que contiene prácticamente la formación de todos estos estatutos como tal. Y como lo hemos venido diciendo también, las organizaciones sindicales se deben de regir en primer lugar, por una asamblea. La Asamblea General es la máxima autoridad, ¿sí? ¿Por qué es la máxima autoridad? Porque de la Asamblea General emana otra autoridad, que es la Junta Directiva. Y la Junta Directiva es electa por la Asamblea General, es decir, por el quórum, por la asistencia, si no de todos los miembros, de la mayoría de los miembros, que se reunirán para el punto
de elegir a la junta directiva, es decir, elegir el órgano de autoridad que va a representar a todo el sindicato. Y dependiendo de los estatutos, cuánto pueda durar una junta directiva, vuelven otra vez a reunirse como asamblea general, porque es probable que ratifiquen, es probable que cambien, es probable que destituyan, dependiendo del trabajo que ellos estén haciendo y de la confianza misma de un directivo. La junta directiva es creada por medio de la asamblea general. La asamblea general es el conjunto de personas que forman el sindicato, que si no está el 100%, repito, puede ser pues ya con un quórum establecido como tal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que la asamblea puede ser ordinaria y extraordinaria, eso va a depender de para qué se reúnan. Por ejemplo, si decimos que la asamblea general se va a estar reuniendo cada año, esa es una reunión ordinaria, porque están en el orden de cada año. Pero puede darse el caso de que tal vez a los 6 meses necesariamente tengan que reunirse para discutir un punto principal de la marcha del sindicato. Cuando la reunión sale de ese año tras año tras año, entonces es una asamblea extraordinaria. Es una asamblea extraordinaria. Entonces la asamblea puede estarse reuniendo de forma ordinaria cuando así se está establecido en los estatutos, y extraordinaria que además de esa reunión que ya está establecida puedan crear una nueva reunión de carácter urgente, ordinaria y extraordinaria. Veamos qué dice acá el código en su artículo 221, el código de trabajo. Veamos qué dice, me ayudan, artículo 221. Tipos de asamblea. ¿Qué más? Ajá. 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 Sí. Ah. Anualmente. Ajá. Uno dice elegir anualmente a los miembros que componen la directiva general. Luego dice también, ajá, aprobar la reforma de los estatutos. Aprobar el presupuesto anual de ingresos. Ajá, modifica también presupuestos aprobados. Uh-huh. Expulsa. Expulsa a uno o más miembros del sindicato de acuerdo a los estatutos, ¿verdad? Pues a las razones que ya están indicadas. Ajá. Memoria anual de actividades, sí.
Ok. Todo eso es lo que dice el artículo 221 del Código de Trabajo, que son las atribuciones, ¿verdad?, que la ley le da a la función de la asamblea, la cual ya dijimos que puede ser ordinaria y extraordinaria. Por otro lado, también, bueno, estamos hablando del Código de Trabajo en el caso que el sindicato pues pertenezca a una empresa privada. Pero en el caso de la empresa pública, estamos ahí con el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. Le pediré a un compañero de los que están virtualmente si me puede ayudar entonces con el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil para que veamos también algunas atribuciones que tiene la Asamblea General dentro de las convocatorias de forma ordinaria. He leído, artículo 87. Sí. La asamblea puede ser ordinaria y extraordinaria y sus atribuciones, además de las que le señalan, los estatutos respectivos son los siguientes. Sí. Primero, elegir anualmente a los miembros que integran la junta directiva. Ajá. Segundo, aprobar las reformas de los estatutos. Tercero, aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de todo el sindicato, pudiendo hacer modificaciones a los proyectos de presupuesto presentados por la asamblea para mantener la estabilidad económica del sindicato. Cuarto, acordar la exclusión de uno o más miembros del sindicato de acuerdo con los estatutos. Quinto, aprobar los contratos colectivos de trabajo que regulen las obligaciones y derechos de todos los miembros del sindicato. Sexto, aprobar las cuentas semestrales y la memoria anual de sus actividades que debe rendir la junta directiva. Séptimo, acordar la disolución del sindicato de acuerdo con la ley de los estatutos respectivos. Octavo, acordar el monto de las cuotas ordinarias, el número de veces que en el año se pueden exigir las cuotas extraordinarias, así como la cantidad máxima que se pueda cobrar en conceptos de tales y la forma de cobrar una y otra. Noveno, decidir sobre todos aquellos asuntos no encomendados a otro órgano. La asamblea no podrá constituirse si no concurren a ella o están representados por lo menos la mitad más uno de los miembros del sindicato. Cuando no concurran, cuando estuviese representado el número de los miembros exigidos, se podrá convocar en el acto para la otra asamblea, pudiendo esta celebrarse inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum. Observándose lo dispuesto en los estatutos, esta segunda asamblea se celebrará con el número de miembros presentes y sus decisiones serán de acatamiento forzoso. Ok. Como ven ustedes, ambas leyes establecen por lo general casi lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué no decirlo? Casi en su totalidad es lo mismo. Lo único que vamos a depender de la clase de sindicato que se esté formando para ver qué ley es la que aplica para el fortalecimiento y la constitución del sindicato como tal, ¿verdad? Entonces, encontramos pues en cuestión de leyes las diferentes vías que le dan ese accionar al código de trabajo o dependiendo de la clase de sindicato que se establezca para poder hablar de las atribuciones que pueda tener la Asamblea General, que puede ser ordinaria y extraordinaria, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar ya un poquito partiendo del hecho de que ya tenemos el sindicato legalmente ya formado, ya tenemos la personería, que es parte de la secuencia que ustedes van a llevar, ¿verdad? Entonces, ya estamos pensando como sindicatos que como ya estamos formalizados, se ha publicado la resolución, ya tenemos existencia jurídica, somos personas jurídicas, ahora sí. Entonces, queremos como un sindicato formado celebrar un contrato, pero este contrato se va a llamar contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Ya entonces, ya no vamos a hablar de contrato individual. Ahora el sindicato va a hablar de querer formalizar un contrato colectivo de trabajo. Entonces,
Vamos a definir el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Como el acuerdo, es el acuerdo, siempre tomando en base la definición de un contrato X genérico, acuerdo de voluntades. Pero si ya hablamos de la especialidad de un contrato colectivo de trabajo, vamos a hablar de un acuerdo que celebran las organizaciones sindicales de los trabajadores. Esa es la diferencia, lo que diferencia el contrato a un contrato colectivo o a un contrato individual de trabajo. Porque si estoy hablando de un contrato individual, estoy diciendo que es un acuerdo entre una persona y el patrono, llamado trabajador, y el otro se llama empleador o patrono. Pero cuando hablamos del contrato colectivo, es un acuerdo que se celebra entre las organizaciones sindicales de los trabajadores y el patrono. Ahora, ese acuerdo va encaminado a fijar relaciones mutuas entre el sindicato y el patrono, buscando una regulación por cierto tiempo de las prestaciones individuales de los servicios. ¿Por qué prestaciones individuales si estoy hablando colectivamente? Porque colectivamente celebramos un acuerdo con el patrono que necesitamos ciertas prestaciones, pero ¿para quién son las prestaciones? Para cada uno de los trabajadores. Entonces ahí ya tenemos fuerza, ya tenemos el sindicato formalizado, legalizado, allá tenemos un sindicato con personería jurídica, tenemos existencia jurídica. Ahora sí. Entonces hoy como sindicato vamos a pedirle al patrón que cada 6 meses nos esté aumentando el 10% del salario. ¿Qué les parece? Entonces, como sindicato le vamos a decir al patrón de que necesitamos que nos dé una canasta básica de víveres cada fin de mes. Como sindicato le vamos a decir al patrón que ya no queremos turnos de 24 horas. ¿Sí? Que lo que podemos hacer es trabajarle las 12 horas y que después vamos a descansar otras 12 horas. Como sindicato ahora le podemos decir al patrón que está en la obligación de pagarme horas extraordinarias conforme la ley así lo dice. Y así como eso que estoy hablando, hay un montón de prestaciones que como sindicato se le pueden pedir a los patronos. Ah, miren la diferencia. ¿Quién habla hoy? El sindicato. No soy yo, Manuel González. Entonces, ¿cuál es uno entre tantos beneficios? Uno de los beneficios del sindicato es que hay un respaldo grupal, colectivo. Pero si voy yo solo y le digo, hey, patrón, yo no quiero 24 horas de trabajo, quiero 12. ¿Qué va a hacer el patrón? Andate, pues. Si querés no te doy ni una hora laboral, andate para tu casa, estás despedido. Patrón, ¿y por qué no me aumenta? No, si no te gusta el salario, busca otro trabajo donde ganes mejor. Y así los patronos así son. Lo que hemos venido diciendo, siempre resguardando sus derechos, ellos, sus derechos económicos. ¿Verdad? Pero como ya tenemos sindicato, ya está publicado el sindicato como tal, tenemos personería jurídica, existencia jurídica, entonces ya somos una persona jurídica. Ya tenemos que obligarnos, creamos obligaciones y derechos, ¿sí? Entonces, el contrato colectivo de trabajo no es más que el acuerdo, pues, que se celebra entre los sindicatos y el patrono. ¿Para qué? Para poder fijar relaciones mutuas, creando un derecho donde por cierto tiempo, pues las prestaciones sean dadas a cada uno de los individuos que laboran para la empresa X. Ese es el contrato, entonces, colectivo de trabajo. Muy bien. Aquí vamos a establecer la diferencia entre lo que es un contrato colectivo de trabajo y lo que es una convención colectiva de trabajo. Entonces yo quiero que me ayuden a leer el artículo 269 del Código de Trabajo
y el artículo 288 para ver qué dice nuestro Código de Trabajo estableciendo las dos figuras. ¿Existen? Sí. ¿Se usan? Sí. Por lo general, en la práctica se habla solamente de colectivo, de contrato colectivo de trabajo. Pero la ley, el Código de Trabajo, establece dos formas de acordar ciertas relaciones con el patrono y que puede ser a través de un contrato colectivo de trabajo y una convención colectiva de trabajo. Veamos entonces la diferencia, artículo 269 y artículo 288 del Código de Trabajo. ¿Quién lo tiene? Démosle. Parémonos ahí. El contrato colectivo, así es, ¿verdad? Contrato se celebra entre uno o varios sindicatos por una parte y un patrón. Exactamente. Un contrato colectivo es cuando los sindicatos celebran con un patrono. Ajá. Sí. Vale, 288. La convención colectiva, ya no estamos hablando de contrato colectivo, ahora dice la convención colectiva de trabajo. Se celebra entre un sindicato de trabajadores frente a un sindicato de patronos. Hay que saber distinguir. Por lo general, en la práctica, en nuestro país, quizás al 100% lo que se hace en la práctica es un contrato colectivo, ¿verdad? Donde vemos a cada rato cómo el sindicato se enfrenta al patrono para establecer esa relación contractual. Entonces se llama contrato colectivo de trabajo. Pero según el artículo 288, el convenio colectivo, que es otra cosa, se celebra entre un grupo de sindicalistas y un grupo de sindicalistas patronales. Entre sindicato de patrón y sindicato de trabajadores. Esa es la diferencia entre un contrato colectivo de trabajo y un convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, como ven, la normativa jurídica en materia de trabajo regula las dos figuras. El artículo 269 habla del contrato y el artículo 288 habla del convenio, que son dos cosas totalmente diferentes. Ok. El contrato colectivo de trabajo viene dado desde la Constitución, artículo 39. Entonces, en nuestro país se adoptó esa denominación de contrato colectivo de trabajo, que lo recoge la Constitución en el artículo 39, y que la Constitución, lógicamente, lo remite al Código de Trabajo, y que este contrato colectivo viene a regular en relación a las condiciones en que deberán celebrarse los contratos colectivos. Eso es lo que regula en su artículo 39. Luego lo manda, porque acuérdense que la Constitución solamente denomina, o sea, señala. Y quien desarrolla la figura ya son las leyes secundarias. Y en este caso es el Código de Trabajo, quien va a regular los procedimientos, la forma, modo de la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Ok. Entonces, como podemos apreciar por lo que hemos venido hablando con respecto a estas figuras, vean cómo hemos venido avanzando con relación al establecimiento
de estos instrumentos jurídicos que no solamente los desarrolla la ley secundaria, como la ley del servicio civil, como el Código de Trabajo, sino que nacen lógicamente ahora como figuras constitucionales. Y acuérdense que la Constitución es la máxima ley, carta magna, la carta mayor, la ley primaria. Y si está en la Constitución, lógicamente el código o la ley secundaria tiene que regularlo, porque ahora, partiendo de la Constitución, hay garantía de sindicalización, hay libre sindicalización, se garantiza el derecho a la reunión, el derecho a la organización sindical, que en aquellos tiempos, según lo que veníamos hablando, realmente era un tabú hablar de sindicatos. Era un delito hablar de sindicatos. Y eran perseguidos aquellos que formaban los sindicatos. Y los tenían como revoltosos, antisociales, y un montón de títulos que les ponían, porque sí, para el patrono, y acordémonos de que el capitalismo juntamente con el poderío político siempre han estado de la mano. Y por consiguiente, pues el mismo Estado estuvo procurando ser barrera de que se desarrollaran estas organizaciones profesionales llamados sindicatos. Pero ya con todo esto que hemos venido viendo, entonces se establece que legalmente encontramos entonces disposiciones tanto constitucionales como en la ley secundaria, la libre sindicalización y la forma de sindicalizarse. Y vamos a ver, ya va entrando en lo que es en un conflicto, las fases del conflicto y qué es lo que hay que hacer en cada una de las fases del conflicto. Cómo la ley está prácticamente garantizando que ahora que estamos hablando ya del contrato colectivo de trabajo, que se celebre ese contrato colectivo. Es decir, una carta que tenga las condiciones, las cláusulas, las reglas del juego sobre el pliego de peticiones que hacen los trabajadores a efecto de que el patrono le dé cumplimiento a las prestaciones sociales laborales. Eso es lo que conlleva todo esto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? ¿Estamos claros allá con los que están en el Zoom, compañeros, estudiantes? ¿No hay preguntas? Sí, licenciado, todo claro por el momento. ¿Está claro como la horchata? Excelente. Acuérdense que hay un adagio ahí que dice, ¿verdad? De que cuando uno calla o todo se aprendió o no aprendimos nada. No, pero yo sé que aquí todo se ha aprendido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a llegar hasta acá entonces, y nos vamos a ver el día miércoles a las 5 de la tarde. Y vamos trabajando en los grupos y me mandan los nombres de los grupos. Ya los voy a ir numerando también para que podamos ir trabajando como tal, ¿verdad? Bueno, de no haber más preguntas, quiero llegar hasta acá porque lo que quiero que demos en la próxima clase no quede como a medias, ¿ok? Así es que, si no hay pregunta, pues agradezco la atención de cada uno de ustedes y pasen feliz tarde y feliz noche. Ah, no, voy a pasar lista, como esto lo grabo. Llegando a mi casa, ya estoy aquí, se está grabando en la nube, llego a mi casa, lo bajo y ya veo quiénes estuvieron hasta el final. Pero los que no encendieron la cámara son como aquellos que andan en el pasillo de la universidad y no entran a la gaula. ¿Sí? Ahí está. Se salva Julieta Villalta, Patricia Lemos. ¡Ey, qué interesante! Hoy sí. Hoy sí.
Julieta Villalta, Alejandra Iraeta, Patricia Lemos, Alessandra Flores, Ruth Presa, Gloria Zelaya, Fátima Moreno, Graciela Aguirre, Fernando Martínez no estuvo, y User Sun tampoco estuvo. De veras. No habla ni dice nada. Muy bien. Jóvenes, gracias por estar atentos entonces y nos vemos el día miércoles. Hagan por favor sus grupos y me los mandan por favor al WhatsApp. ¿Ok? Gracias, Buenas tardes, feliz tarde. licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos.